Bueno, en fin, ya vamos a empezar porque estamos hablando demasiado. Ya vamos a empezar. ¿Qué vimos la clase pasada, Víctor? Buenas tardes, profesor. Buenas Este, tardes, la clase, Víctor. la clase pasada iniciamos viendo la parte de los ejercicios espirituales y usted nos hacía énfasis en cómo es que esos ejercicios espirituales no solamente son ejercicios intelectuales, ¿no? Sino como en el caso de los estoicos, son también ejercicios que hasta parecen físicos. Y ahí recuerdo mucho, bueno, no en el caso de los estoicos, pero en los cínicos, cuando leímos algunos textos sobre Diógenes de Sinope, cómo es que entre las formas que él enseñaba o él pretendía enseñar a otros, no solamente era en el discurso, ¿no? Sino también aprendiendo a dormir en el suelo, vistiendo de ciertas maneras, comiendo ciertas cosas, ¿no? Y veíamos cómo es que este concepto de filosofía que nos va presentando Adot ya es distinto al que estaba en el tiempo de lo, por ejemplo, en el siglo VI o siglo VII antes de Cristo entre los filósofos, ¿no? Bueno, entre los presocráticos. Cómo es que este concepto se va transformando en una búsqueda de lo imperecedero, ¿no? Y justamente como esta filosofía, este ejercicio que es la filosofía, es un nuevo discurso, se tiene que enfrentar a crear nuevas categorías, principios, y usted nos subrayaba, ¿no? La idea de la sintaxis, y cómo es que hasta esta sintaxis debe transformarse, y justamente ahí se encuentra la importancia de la lógica, ¿no? Y justamente cómo es que esto se distingue por eso es que los primeros filósofos o los primeros pensadores se expresaban en poesía o en aforismos, ¿no? Porque justamente se están enfrentando a esa dificultad de cómo expresar su pensamiento. Muy bien, gracias, está muy bien. ¿Qué más, Owen? No pude entrar a otra clase, profesor, tuve unos problemas, pero Mm, más o menos, por lo que veo, estuvieron tocando un poco los estoicos, ¿no? Ya acordé lo que hemos estado leyendo, ¿no? No, detente, porque no fue los estoicos, eso fue marginal. Procura no faltar, Owen, por favor. Sí, ¿Qué más, profesor. qué más vimos, Jorge? ¿Tú sí estuviste en la clase pasada? Sí, profesor, sí estuve. A ver, cuéntanos, ¿qué más vimos? Pues lo que yo podría resaltar fue que, por ejemplo, cómo nos iba usted contando la forma en que va cambiando este tipo de educar a las, a la antigua Grecia, ¿no? Donde pasamos de poetas como Homero, pues que ellos ya venían manejando un tipo de estructura que era la poesía, ¿no? Prácticamente. E incluso usted mencionó que los presocráticos estuvieron influenciados por ese tipo de escritura, ¿no? O sea, ellos ya trataban de buscar una explicación racional al origen, pero pues por el tipo de sintaxis que ya habían mencionado que predominaba en ese entonces, era la forma en la que pues escribía, ¿no? Y ya fue posteriormente cuando entró Platón, ¿no? Donde hizo como un cambio radical en esta forma de escribir, de escribir metáforas, de escribir, no sé, escribir así como escribían, a escribir en diálogos, ¿no? Y pues usted también mencionó la forma de cómo educaban, no sé, los sofistas, eh, Sócrates también, estuvimos viendo la figura de Sócrates y de cómo eh, se va desarrollando prácticamente la filosofía, ¿no? De dicho plano de poesía, un plano más conceptual, ¿no? Donde ya se manejan las ideas y más, ¿no? Es lo que yo podría resaltar. Déjame insistir en ese punto porque creo que es muy interesante. Efectivamente, los primeros filósofos se enfrentan a un grave problema: cómo expresar su pensamiento, cómo lograr darle a su pensamiento una expresión propia. Al principio no lo logran, y como tú dices, pues los primeros filósofos, Parménides, por ejemplo, Heráclito, pues son casi poetas, ¿no? Se expresan en poemas directamente o en aforismos. De hecho,
la cosa resulta tan difícil que todavía el primer escritor importante que tenemos de la antigüedad, les decía que cuyas obras completas subsisten, Platón, escribe diálogos, es decir, él trata de reproducir a través de la escritura lo que sucedía a través de la palabra, ¿no? No es casual que Platón escriba diálogos, porque el diálogo es justamente como una mímesis escrita de lo que sucedía efectivamente en la filosofía, en la enseñanza de la filosofía. Es decir, el encuentro de individuo a individuo, que es lo que vamos a comentar ahorita, ¿no? El encuentro de individuo a individuo, la llamada de individuo a individuo. Y claro, en los diálogos de Platón hay, además de ese aspecto dialógico, que como veíamos es característico de la dialéctica, pues también hay la búsqueda ya de un fundamento conceptual. Ya no es solamente una dialéctica para conmover o para persuadir, sino es una dialéctica para razonar. Pero fíjense ustedes, todavía a qué altura de la filosofía estamos todavía en una mezcla muy difícil de comprender entre la poesía, que era el saber tradicional, y la filosofía, que pretende ser un saber nuevo, un saber conceptual. La dificultad es tan grande que, por ejemplo, ese vínculo entre la palabra y el escrito va a durar muchísimo tiempo. Va a ser tan importante que la filosofía va a tardar mucho tiempo en desalojar de su prosa propiamente a la poesía, ¿no? Y de ahí el debate, decíamos la ocasión anterior, que Platón tiene con los poetas. ¿Qué más vimos la ocasión anterior, Alexa? ¿Qué vimos qué vimos de la figura de Sócrates? Bueno, de la influencia que Sócrates tuvo para la fundación de las escuelas posteriores, entre ellas, pues, los cínicos. Esto porque, pues, en parte la figura de Sócrates o sus pensamientos o el sentido que le quería dar a sus pensamientos puede resultar un tanto confuso, incluso pues en el mismo Platón. No sabemos hasta qué punto en el momento en que Sócrates toma la palabra frente a sus interlocutores, es Platón quien está hablando o es el mismo Sócrates, ¿no? Entonces, en relación con esto, Adot nos menciona que la palabra socrática se utilizaba, pues, para fines de tal cual fuera, ¿no? Precisamente por esta especie de oscurantismo respecto a la figura de Sócrates. Y bueno, hacíamos énfasis también en cómo el conócete a ti mismo va a chocar precisamente con la cultura inmediata que van a manejar los aristócratas desde la posición de los intelectuales, porque veíamos que la educación que se daba en la aristocracia era una educación meramente práctica. Por eso Adot la menciona como algo inmediato. Sin embargo, el conócete a ti mismo que retoma Sócrates va mucho más allá de lo que se nos presenta o de lo que nos habitúa a esa educación en práctica. Va a ser mucho más difícil volver la mirada a uno mismo que a lo externo. Y precisamente por eso se menciona que en la aristocracia o en esta educación tan inmediata se solía caer en el error de ser esclavo de sí mismo, de no practicar como tal la libertad que nos va a proponer Sócrates. A ver, hicimos énfasis en algo más de todo esto. Tomás, ¿qué dirías que es? Claro, doctor, es uno de los puntos que Michel Foucault ha tenido a bien retomar, ¿no? Si bien
esta idea de conócete a ti mismo era importante en la antigua Grecia y creo que es la que más ha sobrevivido el paso de los años. La que Michel Foucault retoma es la de ocúpate de ti mismo, ¿no? Que es la que toma en las lecciones de la hermenéutica del sujeto, si no recuerdo mal, ¿no? Es importante esta idea porque de ella es que devienen las filosofías helenísticas, ¿no? Alejado un poco de Platón y de Sócrates, que tomaron, digamos, como el núcleo racional de Sócrates. Las filosofías helenísticas, por el otro lado, toman esta idea moral, ¿no? Y esta idea de volverse hacia sí mismo y ocuparse de sí mismo, ¿no? Por eso la importancia, por ejemplo, de este fragmento que Adot nos señala, ¿no? Cuando habla del tábano, ¿no? El tábano porque era la figura socrática, era esta figura que iba cuestionando a las personas acerca de sí mismos e insertando pues esta duda crítica acerca de los valores mismos que la sociedad incluso les habían inculcado, ¿no? Creo que eso es un poco respondiendo a su pregunta, doctor. Sí, a ver, hay una pregunta que quisiera hacerles porque me parece que hay algo que están olvidando. ¿Por qué dice Sócrates que el saber no es algo que se transmita? La estrategia socrática es declarar que él no sabe nada y dedicarse a interrogar, lo que conduce, como tú nos acabas de decir, a quebrantar la certeza que tiene el interlocutor. Y Sócrates dice, es que el saber no es algo que pueda transmitir. ¿Qué significa eso? ¿Qué consecuencias tiene eso, Marco? Sí, ¿me escucho? Es que está lloviendo horrible por acá por mi casa. Y no te Deja, preocupes, pongo no la se escucha cámara. la lluvia. Sí, pues a mí justo me suena mucho a, no sé, lo relaciono un poco con esta crítica que hacía Heidegger a Platón, ¿no? Que decía que justo con él se cindió la técnica pues del mundo como la técnica de la importancia por el ocuparse de sí, ¿no? Y yo aquí diría que justamente es al revés, ¿no? Podemos hacer evidente gracias a estos textos que revisan Adot y Havelock, cómo hay una intención justo de hacer lo que Heidegger llamaba esta comprensión ontológica, ¿no? del saber. Que esto quiere decir no concebir el saber como una cosa, sino como un sustrato, sino como algo relacionado a lo más íntimo de nuestra existencia, ¿no? Me parece que justo no hay Platón busca evitar esta separación entre saber y técnica, ¿no? Entre la verdad en su forma epistemológica y la verdad en su forma, pues, ética, ¿no? Y aquí viene a colación justo esto que Tomás mencionaba, ¿no? De cómo hay una distinción o cómo hay una dualidad dentro de la consigna délfica, conócete a ti mismo, ¿no? Y que en la antigüedad le daba un mayor peso, por así decirlo, a la parte del epimelestai, ¿no? Del epimelestai sautón, que es como el conocerse a sí mismo justo en un sentido ontológico, conocerse como un hombre justo en tanto que existes como un hombre justo y no como a través de un paradigma de justicia, ¿no? Conocerte como un hombre bueno porque estás siendo bueno, ¿no? Existes como en apego a estas leyes, ¿no? Entonces, justamente me parecería que la coseidad del ser recae en este fundamento del compromiso ético con el compromiso, con el conocimiento antes que con un compromiso epistemológico de conocer la verdad como un quantum, ¿no? Como una cosa medible, sopesable y transmitible en leyes, ¿no? Y justo creo que también lo ligaría un poco con esta frase, ¿no? de Hegel, en donde nos dice que la moneda no es que la verdad no es una moneda acuñada, ¿no? Porque es justo este oponerse a que el saber es una cosa transmisible, es enseñar un saber hacer, y más bien apela a que el saber debe ser engendrado a través de mostrarle al otro su no saber, ¿no? Y bueno, sería eso, creo, lo que agregaría. A ver, Víctor, la misma cuestión.
Sí, se refiere a, bueno, con esta situación de que el saber no es algo que nada, cuando habla de que se pueda transmitir solamente leyendo o tocando, ¿no? Es el ejemplo que pone Adot. Es que se refiere al método socrático, ¿no? Justamente esta idea de la partera, en la que Sócrates se encarga de dialogar y cuestionar al otro, y justamente si es que se genera un saber, se genera desde el otro, ¿no? O sea, y no es que Sócrates se lo haya dicho, se lo haya transmitido, se lo haya hecho repetir, sino que es ese autoexamen al que lleva el diálogo a ver hacia sí mismo y a partir de ahí generar un saber, si es posible. Sí, esa cuestión es muy importante, por eso me permití preguntarla, porque justamente lo que dice Sócrates es, el saber no es algo que yo te pueda dar, es algo que tú tienes que descubrir, es un laberinto que tú tienes que seguir, es un autodescubrimiento porque cada alma tiene obstáculos propios y cada alma debe recorrer y vencer esos obstáculos en sí misma. Decíamos que la filosofía antigua no se realizaba en soledad. ¿Por qué? Porque lo que el individuo debe alcanzar para conocerse a sí mismo es un itinerario propio. Pueden ayudarlo y una comunidad, una escuela de filosofía o un guía espiritual está ahí para ayudarlo. Pero pase lo que pase, ese es un sendero propio. Ese es el sentido que creo que le da Sócrates y que Adot recobra. Eso es muy importante porque justamente la noción de ejercicio espiritual está vinculada justo a los obstáculos que debe vencer cada uno en sí mismo para poder alcanzar su ser verdadero, su ser, el ser que persigue ser, que es como veremos la característica de estas filosofías, ¿no? Por eso es importante la idea socrática de que no es algo que yo te pueda dar, ojalá y te lo pudiera yo inyectar, pero pues no hay inyecciones de saber, eso tienes que recorrerlo tú en tu propio itinerario, ¿no es verdad? Eso es lo que está diciendo. Todo esto porque, como veíamos la ocasión anterior, el problema fundamental de estas filosofías no es el texto, no es el saber, sino el que habla. Decíamos la ocasión anterior, cuando en una de nuestras clases exponemos a Kant, el que importa es Kant y el alumno no importa para nada, ¿no es cierto? En cambio, en la antigüedad, cuando se exponía a un autor, lo que importaba no era el autor, sino el hablante, la situación del sujeto que estaba en trance de conocerse a sí mismo. Dice Adot, el verdadero problema no es pues saber esto o aquello, sino ser de tal o cual manera. Y eso es lo que la filosofía quiere enseñar, un modo de ser, una forma de ser, un camino en el que el sujeto se sepa a sí mismo, se haga a sí mismo, se constituya a sí mismo, modele su existencia y también modele su pensamiento para ser lo que pretende ser, lo que persigue ser. Y por eso, como veremos, la noción de verdad está inmiscuida, porque cada sujeto busca una verdad, su verdad, una verdad que también está basada en principios filosóficos, pero que él debe alcanzar por sí mismo en un itinerario propio. Ese es lo característico de estas filosofías y a donde habíamos llegado la ocasión anterior, ¿no? ¿Algún comentario para empezar con el llamado de individuo a individuo, que es el apartado que nos faltó la ocasión anterior? ¿Algún comentario, algo que quieran agregar, algo que quieran preguntar? Dice Adot, filosofar ya no es, como lo pretenden los sofistas, adquirir un saber o un saber hacer, una sofía en el sentido tradicional, sino un cuestionarse a sí mismo para tener un sentimiento, hasta alcanzar un sentimiento de no ser lo que se debería ser. De hecho, ahí es donde empieza la filosofía. La filosofía empieza en el momento en que el individuo se da cuenta que su vida no es la que debe ser. El momento del alumbramiento, por así decir, es justamente ese momento en que el individuo percibe que no es lo que debería ser, que no es lo que debe perseguir para sí mismo. Es decir, al encontrar el estado de alienación en que nos encontramos, reconocer ese estado de alienación en el que normalmente vivimos, ese es el primer impulso en filosofar. Y por ejemplo, Platón advierte en una de sus cartas que es muy fácil ver
la calidad de alguien que quiere ser discípulo en filosofía, porque dice, cuando a uno le presentas este problema, los obstáculos que va a vencer, el camino que debe seguir, la trayectoria que le espera, y se lanza arduamente, ese es un buen alumno, un candidato a filósofo. Pero cuando el sujeto no se da cuenta de su propia alienación, cuando el sujeto no se da cuenta del estado de vida inauténtica en la que vive, estamos perdidos, no va a hacer nada, dice Platón. Él se refiere a Dion, que había sido su supuesto alumno, ¿no?, en Siracusa. Lo que está diciendo es, me di cuenta desde el principio que este me iba a servir porque no lo conmovía el fin que debía alcanzar en sí mismo. De lo que se trata, pues, es enseñar a vivir, enseñar una forma de ser. Pero claro, esto hace a Sócrates, dice Adot, un atopos, un extravagante, un extraño, un absurdo. Soy, dice Sócrates, totalmente desconcertante, atopos, y no creo más que perplejidad. Y efectivamente, cuando de lo que se trata es de disolver las convicciones del otro, pues no puede aparecer más que esta perplejidad. La imagen que resta de Sócrates es pues a la vez fascinante, mágica y extravagante. Su sola presencia, dice Adot, es suficiente para conmover a los demás, conmueve y transforma, dice, y hace vacilar a quien lo escucha por el solo hecho de darse cuenta de que no se habían descubierto a sí mismos. Y no es que Sócrates, dice Adot, sea muy brillante. Al contrario, dice él habla de las cosas más triviales, ¿no? Y hasta sus palabras parecen bastante aburridas y repetitivas. Alcibiades dice, pues, no es que brille demasiado, no es que sea un sofista así extraordinario, pero lo que hace es eso que el mismo Alcibiades me parece que es que dice que es como si te tocara una raya, uno de estos animales que están en el mar, en el océano, que tienen esta cola en forma de punta, ¿no? Que si te toca una raya, te conmueves necesariamente, ¿no? La descarga eléctrica es tal que te conmueves. Pues es eso, dicen los interlocutores. Es como si te tocara una raya porque no te la esperabas, ¿no? No te has dado cuenta de quién eres y se te está obligando a volver hacia ti. Y sin embargo, dice Adot, sigue sin saber nada. ¿Cómo muestra entonces lo que es? Dice Sócrates, no dejo de hacer ver lo que me parece justo, porque le preguntan a Sócrates, oye, tú nunca respondes, a ver, siempre te preguntamos si tú te evades astutamente. A ver, dinos, ¿qué es justo? Y dice Sócrates, pues no sé, no lo puedo decir teóricamente, dice, no dejo de hacer ver lo que me parece ser justo. A falta de palabras, lo hago ver con mis actos. Con mis actos. Esta afirmación es muy importante. Por ejemplo, toda la corriente cínica, empezando por Antístenes, empezaba por decir que la filosofía no son palabras, sino actos, erga, lo que uno hace en la vida, ¿no? El movimiento cínico tiene este carácter muy antiintelectual en un sentido preciso, ¿no? Antiintelectual en el sentido de que creen que no hace falta un gran razonamiento para alcanzar a la verdad, sino que basta los actos de la vida, las cosas que uno hace, los erga, y dice todo al sí mismo, en realidad no hace falta una gran base teórica, lo que hace falta es mostrar en la vida lo que uno es. Pero para que esto se realice, es preciso que haya un diálogo de individuo a individuo. El interés de sí, el autocuestionamiento de sí mismo, no nacen más que de una superación de la individualidad que eleva al nivel de la universalidad que es común a todos los hombres. Este aspecto que Adot cita es muy interesante. ¿Qué hace la filosofía? Te saca de tu vida individual, te saca de tu alienación individual y te coloca en un plano intersubjetivo. Literalmente te eleva al nivel de lo universal. Es decir, te extrae de tu individualidad porque cuando te empiezas a examinar a ti mismo, lo que encuentras no es a ti mismo, sino lo universal que debe guiar tu vida. Es el pasaje del individuo hacia la universalidad, porque es en la universalidad, es decir,
en ese vínculo común a todos los hombres, en donde se resuelve la verdadera existencia. Esto va a ser importante. Veremos que muchas filosofías helenísticas van a decir justamente de lo que se trata es de elevar al individuo a ese nivel transindividual. Eric, ¿alguna cosa? Perdón, doctor, me estaba confundiendo con la cámara, pero lo que le quería decir es lo siguiente, de acuerdo con Havelock, eso precisamente que usted ya comentó es lo que dio lugar a la teoría de las formas, doctor. ¿No es cierto? Sí, Porque claro. en el cambio sintáctico lo que se realiza precisamente es despojar de su particularidad al objeto y elevarlos precisamente a un plano que usted llama universal o conceptual, precisamente para, digamos, adoptar un punto racional, ¿no? Sí, tienes enteramente razón. De eso se trata, ¿no? De elevar al individuo, de sacarlo de su particularidad para elevarlo al nivel de los principios, ¿no? Al nivel de las normas, al nivel del ethos verdadero, ¿no? Sí, de acuerdo, tienes enteramente razón. Bueno, siguiente apartado, el valor absoluto de la intención moral. Sócrates, que no sabe nada, puede en cambio mostrar a los demás que deben pensar por sí mismos, que deben descubrir su verdad por sí mismos. Es justo por eso que, que Sócrates declara ante la amenaza de la muerte que no puede temer a la muerte porque de la muerte no sabe nada y que en cambio lo que sí sabe es lo malo que es actuar injustamente, ¿no? Y entonces dice, no voy a escapar de prisión porque eso es ir contra las leyes, aunque se puede ir contra las leyes sin aceptarlas, ¿no es cierto? Es decir, puede uno aceptar las leyes aún si desea cambiarlas, dice Sócrates, pero no voy a escuchar, aunque no voy a evadirme, no voy a escapar a pesar de que la acusación sea injusta, porque eso es un acto injusto. En cambio, no sé si la muerte es un acto injusto o malo para mí. De la muerte no sé nada. Entonces, si sé que es injusto escapar y en cambio de la muerte no sé nada, pues prefiero entonces permanecer aquí y por eso no huye, ¿no? Porque dice que Sócrates, dice, lo que vale realmente en la vida, dice él, es examinar si al obrar se hacen cosas justas o injustas y actos propios de un hombre bueno o malo. Este es un rasgo muy importante porque efectivamente lo que hace Sócrates y luego la filosofía helenística es concentrar toda la filosofía en el valor moral, ¿no? Exactamente igual que Sócrates, las filosofías helenísticas van a decir, no hay más que un bien, el bien moral, y no hay más que un mal, el mal moral. Y todo lo demás no importa. Todo lo demás es indiferente, incluida la muerte. No hay más que un bien, el bien moral. No hay más que un mal, el mal moral. Y todo lo demás, dirán los estoicos siguiendo a Sócrates, es indiferente, incluido la muerte. Dice Adot, con Sócrates pues no se trata tanto de conceptos, sino de valores. No sabe qué es la muerte, pero sí sabe el valor de la acción moral y de la intención moral, porque estos dependen de su decisión, de su elección, de su compromiso y tienen su origen en sí mismo. Este rasgo también es muy importante. ¿Por qué? Porque justo la decisión que toma Sócrates depende de él, depende de su libertad. Él sabe exactamente lo que está haciendo, porque el obrar es su obrar, porque la acción que mueve, la decisión que mueve su acción es de él mismo, ¿cierto? De su propio compromiso y no tiene un origen que él. Esto va a ser muy importante para las filosofías helenísticas porque justamente dirán, ese es el ámbito irrestricto de tu libertad. No eres libre de muchas cosas. Hay muchas cosas en la vida que te suceden. Hay muchas cosas que te sobrevienen. Pero hay una en la cual eres absolutamente inalcanzable e inamovible, que es tu decisión personal. La elección que tú haces de ti mismo. Eso va a hacer que después se acuse, por ejemplo, a las filosofías estoicas
o incluso a los epicúreos, que se les acuse de que son demasiado individualistas, es decir, de que piensan una ética solamente concentrada en el individuo, pero no es exactamente así. Más bien lo que ellos están diciendo es, como veremos con los estoicos, no todo depende de mí. Lo que depende de mí es la intención moral. Lo que depende de mí es el juicio moral que haga. Y esa es mi libertad. Ahí no me la puede quitar nadie. Me pueden atormentar, como en el caso de Sócrates, me pueden incluso matar, pero la decisión que yo tome es absolutamente mía y no es cambiable, no es alcanzable por nada más. En ese sentido, pues, se trata de que el ámbito estricto de la libertad, dirán las filosofías helenísticas, es tu decisión personal, tu intención moral, aunque el término intención, dice Adot, Sócrates no lo hubiera seguido. No es pues un saber a secas, sino un saber lo que hay que preferir. Esto es otra vez muy importante. No es un saber en general, es un saber qué querer, es un saber qué perseguir, es un saber qué fines son los que deben movilizar la acción. Son filosofías, déjenme decirlo así, con contenido. Veremos que todas las filosofías establecen ciertos principios por los cuales uno sabe qué es lo que debe elegir en la vida. No cualquier cosa, no lo que elige la conciencia común, sino aquello que es preferible en tanto que bien. Esto vale para los estoicos, vale para los epicúreos y vale para los cínicos. Es decir, de lo que se trata efectivamente es un saber vivir, un saber elegir, un tener un fin para poder alcanzarlo, un tener un propósito para poder evaluarse a sí mismo en el camino de alcanzarlo. Este saber del valor, dice Adot en el caso de Sócrates, procede de la experiencia interior. Es la experiencia de una elección que lo involucra en su totalidad. Es un descubrimiento de sí. Por eso Adot narra que aquí aparece el daimón socrático, ¿no? Una voz interior. Adot dice quizá es la conciencia que están haciendo. Lo cierto es que es una voz interior que le dice al sujeto qué debe elegir, qué debe preferir. Debe saber qué preferir. Eso es muy importante, porque el problema de las filosofías será qué debo elegir para ser verdadero. ¿Cuáles son los fines que debo perseguir para ser como debo ser? ¿Cuál es el telos de mi acción y cuál es el telos de mí mismo para alcanzar esa acción? ¿Cuál es el fin de mi constitución de mí? ¿Cuál es el fin de mi propia actividad? Parece pues ser, dice Adot, que Sócrates afirma que hay en los hombres un deseo innato por el bien. Se desprende entonces el significado de la paradoja socrática, nadie es malo voluntariamente. O también la virtud es saber. Si el hombre comete el mal es por ignorancia, porque cree encontrar el bien en el mal. Este es un rasgo otra vez fundamental. Nadie es malo voluntariamente. Esta idea de que el mal es un conocimiento, por ejemplo, entre los estoicos, va a llevar a la afirmación de que la virtud es una ciencia. Ellos dicen literalmente, la virtud es una ciencia. Es la ciencia de saber elegir. Es la ciencia de saber ser justo. Es la ciencia de tener templanza. Es la ciencia de tener valor. Eso es muy curioso, pero a nosotros nos suena un poco extraño, ¿no? Porque el término conocimiento y ciencia pues no parecen tener ningún lugar en la moral. Aquí sí. Desde Sócrates afirma que nadie hace el mal sino por ignorancia, que lo que se hace mal es porque no se conoce el bien o porque se cree equivocadamente que el bien está donde no está. Por eso, para estas filosofías, la virtud va a ser una ciencia. Ya estoy hablando un poco de las escuelas helenísticas para que empiecen a familiarizarse, ¿no? Los estoicos van a decir literalmente, la virtud es una ciencia, es un conocimiento del bien, es un conocimiento de lo que hay que ser justo, sabio, con templanza y con valor. Es un verdadero conocimiento.
Y por eso, cuando alguien se equivoca, debe ser juzgado no como un hombre malo, sino como un alma equivocada, como un alma que erró. Marco. Sí, yo tenía una duda al respecto de de esta concepción un poco del mal, ¿no? ¿Usted considera que se trata justo de una caracterización del mal como algo metafísico, incluso no existente, intangible en el mundo, en tanto que el mal es de desconocimiento o este alejamiento del bien? Pues podríamos decir a mí me resulta medio extraño pensar que el mal no radica en la elección, ¿no? Que o sea, que no existe el mal efectivamente, sino que el mal es justo ese desconocimiento o el elegir inadecuadamente lo que uno cree que es el hacer bien. Mi pregunta ahí sería si esta concepción del mal no niega pues los fenómenos de perversidad humana, ¿no? Donde se actúa mal con conocimiento de causa y hay como incluso un perfeccionamiento racional pues del hacer mal, ¿no? No sé, me suena justo como un poco problemático decir que... No, a ver, déjame tratar de responder. Primero, estas filosofías, y Sócrates el primero va a decir, en el hombre no hay una naturaleza mala en sí, ni buena en sí. Todo depende justamente de la elección. Pero esa elección puede ser equivocada. La razón puede equivocarse al elegir. Y si se equivoca al elegir, va a ser el mal. Y como tú dices, incluso puede ser racionalmente buscado el mal. Pero eso no quiere decir que es una mala elección. Es una mala elección. Se ha equivocado en qué es el bien. Por ejemplo, se coloca a sí mismo como único bien en el mundo y va a hacer todo lo que pueda en su propio beneficio. Ese ya es un mal razonamiento, ¿no es cierto? A partir de ahí, como Salinas Pliego, se va a poner a explotar gente, a someter a los demás, a enriquecerse desmesuradamente. En realidad está haciendo mal, y lo está haciendo mal racionalmente, pero es porque la razón se equivoca. O sea, lo que estoy queriendo decir con estas filosofías es, ellos no aceptan que haya otra cosa que la razón. No aceptan, por ejemplo, que haya simplemente una parte negativa en el ser humano que va a dominar a la razón. Al contrario, ellos van a decir, la razón puede dominar a todas las demás pasiones. Ahora, el problema es que el alma que razona se puede equivocar. En eso reside la ignorancia. La ignorancia no es carencia de saber, es saber equivocadamente. ¿Sí? La ignorancia aquí no es una falta de conocimiento del bien, sino un error de juicio. Eso es lo que estas filosofías van a decir. Como estas filosofías, ¿te acuerdas que decíamos en una de las primeras clases, no tienen la idea cristiana de que el hombre trae una naturaleza pervertida? Esa no es una convicción de la época todavía. Entonces, para ellos, en realidad, la vida moral descansa en esa elección. Pero la cuestión es que la razón se puede equivocar. La elección puede estar equivocada. Y entonces cometes el mal. Por eso es que hay que saber qué elegir. Por eso es que hay que saber qué perseguir. Por eso es que hay que saber qué significa lograr el bien. ¿Sí? En ese sentido, son filosofías, digamos, yo insisto con este término, con mucho contenido. Porque ellos dicen, para saber vivir, necesitas saber cómo es el mundo en el que estás viviendo. No puedes reflexionar solamente de ti contigo mismo, porque eso te puede hundir en una persecución personal interminable. ¿Sí alcanzo a responder? Claro que le quitan toda esa metafísica del mal que después del cristianismo va a aparecer, ¿no? Es decir, el mal como inherente al hombre, el mal como parte de la naturaleza, el mal como un error del juicio desde Adán que estamos pagando todos. Todas esas cosas aquí no están. No hay una metafísica del mal en ese sentido. Hay una metafísica de la ignorancia, ¿no? Y ellos dicen, el problema es que claro que el mal existe, pero no existe sino como resultado de un mal juicio, de una mala elección. Puede ser de una mala educación, puede ser de malas compañías, porque claro, también es verdad que vives y naces en un momento o en un lugar
en el que los valores están totalmente equivocados, ¿no? Si tú naces ahorita en medio del cártel Nueva Generación, pues lo más probable es que tengas un concepto de la vida muy chueco, ¿no? Y es perfectamente organizado desde el punto de vista del pensamiento, pero es una mala elección. ¿Sí? ¿Sí queda más claro? Sí, sí, muchas gracias. Y si el virtuoso, dice Sócrates, sabe con toda su alma y todo su ser dónde radica el verdadero bien, no puede dejar de hacerlo. Según Sócrates, y luego lo van a retomar las escuelas helenísticas, si el virtuoso sabe cuál es el verdadero bien y ha puesto ahí todo su ser, no puede sino actuar bien, no puede sino actuar correctamente. Todo el papel, pues, del filósofo consistirá en permitir a su interlocutor percatarse de cuál es el verdadero bien. ¿Sí? Y por eso, dice Adot, en Platón está sobre todo el valor de la intención moral. El valor de la intención moral, dice él, aparece cuando Sócrates declara: para el hombre de bien no hay ningún mal, ni durante su vida, ni una vez que ha muerto. Fíjate, Pierre Hadot tiene ese libro que vamos a revisar, que es precioso, de la Ciudadela Interior, donde dice, en realidad, cuando el hombre de bien alcanza su propia configuración, nada malo le puede suceder. ¿Por qué? Porque en realidad cualquier desventura que le ponga enfrente la vida, él va a saber que no ha dependido de él, no ha sido una mala elección de él. Por tanto, lo que le acontezca de mal no es su obra, no descansa en su intención. Por ejemplo, como en esa época, si lo exilian, se dirá, pues mira, este exilio me lo has puesto tú, pero no he sido yo el que lo produjo. De manera que no es un mal, es simplemente algo que tú me provocas a mí, pero que dentro de mí, en mi concepción del bien, está intacta porque yo no lo produje, me vino de fuera. Si te llega una enfermedad, exactamente lo mismo. Por eso es que la enfermedad y las pasiones son algo externo, no las produje yo. Y por tanto, para el hombre de bien no hay ningún mal, sea físico o espiritual, porque él no lo habrá producido. No será responsabilidad suya, no está a su cargo lo que está funcionando mal. Es decir, que muchas cosas que nos acontecen y que consideramos malas, no son males en sentido moral. El exilio, la pobreza, estar feos como sapos, pues eso no es un mal. ¿Por qué? Porque en realidad no descansa en nuestra intención. Es un mal para los demás, pero no es un mal en sentido moral, porque otra vez, el único bien es el bien moral y el único mal es el mal moral. De manera que solo hay un mal cuando tú lo produces, cuando tu intención y tu juicio se equivoca. Y si actúas en el bien, pues entonces nada de lo que te acontezca puede ser considerado un mal. La pobreza, la miseria, el exilio, la enfermedad, todas esas cosas te suceden, pero no están puestas por ti en el mundo, no han sido una elección personal tuya, no es el ámbito de tu libertad y por tanto son declaradas, como los estoicos, como un indiferente. A los ojos de Sócrates no hay más que un mal, el mal moral, y no hay más que un bien, el solo valor, la voluntad de hacer el bien. Y esto es lo que lo hace guiar a la vida moral. Examinarse a sí mismo, construir para sí mismo esa intención moral, ese es el sentido de la vida de Sócrates. Por eso declara, una vida sin examen no tiene objeto vivirla para el hombre. Una vida sin examen no tiene objeto. Una vida sin autoexaminarse, eso es lo que dice Hadot recordando a Sócrates, una vida sin autoexamen no vale la pena. ¿Por qué? Porque es una vida que no ha vuelto a lo esencial, que es esa libertad individual, interior, propia, que es lo característico de la filosofía antigua.
a ver, de ahí nace un sentimiento que veremos reaparecer en las escuelas helenísticas, un sentimiento de urgencia, un sentimiento de apresuramiento. Es decir, casi todas esas escuelas van a insistir en voltea a ti mismo ahora mismo, ahora mismo. No tienes más que una oportunidad para ser libre, esta vida. Como los griegos en esa época tienen un sentido del más allá, pero no es un sentido cristiano del más allá. El más allá para ellos no es propiamente un lugar en el que Dios decida juzgarnos y castigarnos o recompensarnos. Sí tiene el más allá, pero no está caracterizada por esa sanción, esa recompensa posterior. De manera que casi todas las filosofías antiguas dirán, conviértete a la filosofía ahora mismo. No dejes pasar este momento, porque este momento es el único de tu existencia. No vas a tener una segunda oportunidad. Para estoicos, epicúreos y cínicos, no hay un más allá en donde vas a obtener la recompensa del más acá. No hay más que esta vida. Y por tanto, tienes que elegir en esta vida, aquí y ahora, porque cada día que dejes pasar es un día perdido. Epicuro, por ejemplo, llegará a decir, nunca se es viejo para filosofar, ni cuando se es muy joven, ni cuando se llega al final de la vida. Por ejemplo, entre los epicúreos, como lo vamos a ver, ser feliz un día es ser feliz en la eternidad. Para ellos, la felicidad no tiene dimensión temporal. Epicuro, por ejemplo, dice, hay quien muere muy viejo, pero en realidad estaba muerto muy joven, nada más que no se había enterado. En cambio, hay quien muere joven y ha realizado una vida por completo. ¿Por qué? Porque la felicidad no se mide en el tiempo, se mide en la intensidad, se mide en el concepto. Y entonces ellos dicen, transforma tu vida ahora, porque esta es la única oportunidad que tienes para ser feliz. No hay otra. Entre los epicúreos, por ejemplo, también entre los cínicos, también entre los estoicos, pero sobre todo entre los epicúreos, una vez que uno muere, ya, se acabó, no hay nada, ya no hay historia posterior, ya no hay nada posterior. Entonces, claro, dicen ellos, tu vida es un punto entre dos eternidades, ¿no? Tu vida es un espacio minúsculo entre dos eternidades, ¿cómo la vas a perder en el devaneo que nos traemos todos los días, ¿no? La filosofía pues va a adquirir un carácter de urgencia justo por esta necesidad, ¿no? Porque una vida sin examen no vale la pena vivirla. No es solo a los demás, sino a sí mismo, a quien Sócrates debe poner a prueba. La pureza de la intención moral debe ser siempre renovada y restablecida. Este es un rasgo también muy importante. Constituirse a sí mismo es un acto permanente. Es un acto que supone renovar un día sí y el otro también los principios que guían la vida. Por eso la noción de ejercicio espiritual es muy importante. Uno no se transforma en agente moral de golpe y uno tampoco permanece ahí para siempre. Uno tiene que renovar su compromiso consigo mismo todo el tiempo. Por eso todas estas filosofías piensan que es necesario una y otra vez observarse y transformarse a sí mismo, porque en realidad esa es una renovación de uno mismo que tiene que ser regular. Por ello, por ejemplo, las filosofías van a insistir, cuando conozcas los dogmas, por ejemplo, con Marco Aurelio, cuando conozcas los dogmas estoicos, repítelos todos los días. Hazlos interiorizarse a ti un día sí y otro también, porque estos principios son como las flores que pueden apagarse al día siguiente. Tú necesitas renovarlos todo el tiempo, porque el compromiso con tu libertad y con tu juicio es de todos los días. Estas filosofías van a insistir en que la filosofía es una actividad cotidiana, constante, permanente, porque hay que renovar el compromiso que tiene uno consigo mismo y con los principios, ¿no?
Ese es el sentido de la figura de Sócrates. Pero, atención, porque inmediatamente Adot agrega algo que es muy importante. El cuidado de sí mismo supone el cuidado de los otros. Esto es muy importante porque en general a estas filosofías se les ha acusado de ser demasiado individualistas. Por ejemplo, a Foucault mismo lo acusaron de ser un dandy, ¿no? Porque pues, su filosofía sería como una especie de autoconstrucción nada más, ¿no? Y es que no es así. En estas filosofías, el cuidado de uno mismo supone también el cuidado de los demás. Uno no está solo en el mundo, ni está fuera del mundo. Es preciso que la filosofía exija, pues, también una constante vinculación con la vida cotidiana, con los valores de todos los días, con el aprender a cuidar de sí mismo. Es una actividad cotidiana y es una actividad que se realiza en público. Este cuidado de los otros es muy importante subrayarlo para no acusar a los filósofos antiguos de ser un mero individualismo antes de la letra. En realidad, de lo que se trata es de vivir cotidianamente con los demás. Marco Aurelio, por ejemplo, dirá, bueno, ahí están los demás. Si no los puedes convencer, si no los puedes transformar, pues sopórtalos porque es parte de la vida. No puedes evitar vivir con los demás. Y claro, necesitas actuar con reserva. Veremos que los estoicos, por ejemplo, tienen una acción que ellos llaman con reserva. Haré lo que tengo que hacer, pero me voy a encontrar un necio en el camino, ¿no? Nadie sabe el chofer de Uber que me va a tocar, así que pues debo pensar que me debo preparar también para lo peor. Entonces, es vivir consigo y con los demás. Pero esto no tiene el sentido de autonomía o de individualismo que tiene la filosofía moderna. Se vive en la ciudad, se ocupa uno de los demás con una actitud de no conformismo. Dice Sócrates, obedecer a las leyes deseando que cambien, ¿cómo se va a la guerra deseando la paz? Sí, hay que vivir con los demás, hay que comprender que el mundo tiene un sentido. Los estoicos dirán que el cosmos tiene una organización, que todo lo que sucede sucede por una razón, que no hay nada en el mundo que sea mera contingencia, sino que tiene razón de ser, y que ahí es donde uno tiene que actuar. El filósofo antiguo tiene que actuar en el mundo ante los demás porque él sabe que es ahí donde se realiza su propia existencia. Y de hecho, como veremos también con los estoicos, estos filósofos de la antigüedad en realidad lo que construyen es una imagen de sí mismos que está vinculada a su vida social y política, ¿no? Por ejemplo, los estoicos construyen una personalidad, una preocupación de sí, pero porque les interesa mostrar a través de esa preocupación de sí que son los aristócratas que dicen ser y que saben controlarse como dicen controlarse, ¿no? Este rasgo, voy a hacer un pequeño paréntesis porque es muy interesante. Este rasgo aristocrático duró mucho tiempo. Durante mucho tiempo, los aristócratas se distinguían a sí mismos por su comportamiento, ¿no? Y por eso el estoicismo tuvo una gran repercusión en la nobleza europea, ¿no es verdad? Los aristócratas tenían que ser y parecer perfectamente autocontrolados. Ellos no podían entregarse a las pasiones tan alegremente, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando Foucault examina las artes de la sexualidad en Grecia, insiste en el hecho de que lo que era penado en la sexualidad griega no era la homosexualidad, sino lo que era penado era la incontinencia. Un hombre que no sabía contenerse, que andaba por aquí y por allá, con hombres, con mujeres, con niños, arrebatado por todos lados, era condenado no por incontinente, sino porque mostraba que era incapaz de controlarse. Es decir, no era un buen aristócrata. Y como no era un buen aristócrata, seguro que no era un buen padre de familia, seguro que no podía guiar la ciudad, seguro que no podía ocupar un puesto público. Y entonces, en realidad, lo que les reprochaban era justamente esa incapacidad para ser los que quieren ser. Esa incapacidad para ser lo que deben ser con la imagen que deben tener.
El cuidado de sí mismo está indisociablemente ligado al cuidado de los demás. Porque no puede haber, dice Sócrates, una verdadera filosofía sino en lo cotidiano. Sino en lo cotidiano. Y entonces Adot cita un apartado de Plutarco que deben haber leído porque es precioso y vale la pena verlo otra vez. Yo traje a Plutarco porque me acordé que es un texto muy bonito en donde habla de Sócrates, ¿no? Y Sócrates dice Plutarco, Sócrates nos enseñó que se puede filosofar en la calle, en el mercado, en el banco de la iglesia, ¿no? Eso se encuentra, lo pueden leer en Adot, lo tienen ahí a la mano ustedes, pero eso se encuentra en un artículo de Plutarco que se llama Sobre si el anciano debe intervenir en política. Eso, como ustedes saben, Plutarco es uno de los grandes moralistas de la antigüedad, ¿no? Muy opuesto a los estoicos, ¿no? Y el artículo se refiere a si los viejos debemos participar en política. Y dice, claro que sí, porque la política es vida cotidiana y entonces tiene que ser así. Y ahí es donde introduce el tema que pueden leer ahí. Dice Plutarco, y con la política sucede lo mismo que con la filosofía. Así, por ejemplo, Sócrates ni colocaba bancos, ni se sentaba en una cátedra, ni reservaba una hora fija para la instrucción o el paseo con sus discípulos, sino que hacía filosofía mientras se divertía con ellos, si los encontraba, y bebiendo y estando en campaña militar, y en el ágora con algunos, y finalmente en prisión y bebiendo veneno. Es decir, Sócrates, como nosotros, hacía filosofía cuando nos vamos a comer, cuando chacoteamos un rato aquí, cuando nos ponemos a conversar, porque la filosofía es eso, ¿no? Vida cotidiana, se puede filosofar en la vida cotidiana. Dice, fue el primero en mostrar que la vida admite la filosofía en todas partes y momentos, absolutamente en todas las situaciones y actividades. La filosofía, pues, con Sócrates, toca la vida cotidiana, porque filosofar no es solamente dar un curso o una cátedra o sentarse a disertar, sino filosofía es lo que se vive también cotidianamente. Eso es la filosofía en lo cotidiano. ¿Se acuerdan ustedes de aquella muy célebre frase de Heráclito, también hay dioses en la cocina? Pues de eso se trata. También hay dioses en la cocina. ¿Alguna pregunta? Vamos a detenernos un momento por si hay preguntas o comentarios entre esta parte. Yo tengo A ver, Víctor. Ajá, bueno, son como, sí es un comentario. En alguna parte del trabajo de Adot, aquí lo tengo señalado, permítame, en la página 40, sí. Adot describe el diálogo socrático como que llega a una aporía, ¿no? A la imposibilidad de concluir y de formular un saber. Y describe el fin de este diálogo como el hacer ver al interlocutor de Sócrates descubrir la vanidad de su saber, ¿no? Entonces, de alguna manera el objetivo, dice, toma conciencia de las contradicciones de su discurso y de sus propias contradicciones internas, duda de sí mismo. En la página 41 dice eso. Sí. Entonces, desde esta idea de la filosofía, al menos desde Sócrates y Platón, podríamos decir que la filosofía siempre empieza, por así decirlo, en el diálogo o en una reflexión, por así decirlo, y acaba siempre en la autorreflexión. Y en ese sentido, yo pienso que esto todavía se mantiene, ¿no? En algunos momentos de la historia de la filosofía, en el sentido de que la filosofía concluye una autorreflexión. Y este sentido de la autorreflexión no haría que la filosofía antigua, en este sentido, como la describe Adot, ya tenga también como un talante crítico de autorreflexión, de cuestionar las mismas bases en las que se nos movemos y actuamos sobre el mundo. Esa sería una pregunta.
Y la otra, creo A ver, que... déjame tratar de responder para no olvidarla, Víctor. Ahorita formulas la otra. Ujú. No olvides que en sentido general, dialéctica quiere decir justamente esa, eh, ese quebrantamiento de las convicciones, ¿no? ¿Te acuerdas que justamente decíamos cuando veíamos el término dialéctica que significaba separar, dividir? Tiene como propósito efectivamente convencer, pero su primera acción es más bien negativa, ¿no? Y eso es lo que hacían los sofistas. Es decir, lo que hace la dialéctica en un primer momento es, a través de la contradicción y la oposición, disolver lo que crees firme. Ok, Ahí, espera, ahí es donde se descansa todo el escepticismo antiguo, ¿no? Yo les decía en una de las ocasiones anteriores, cuando la segunda academia, después de Platón, cuando la segunda academia lee los diálogos de Sócrates, llega a la convicción de que Sócrates es un gran escéptico, porque sus diálogos terminan en aporías. ¿Por qué? Porque está aplicada la dialéctica meramente negativa, es decir, aquello que es disolver las convicciones propias. Los escépticos, por supuesto, llevaban la cosa muy lejos, ¿no? Porque decían, de lo que se trata es justamente de saber que no se sabe nada. Bueno, no, en realidad lo que Sócrates estaba diciendo es, de lo que se trata es de quebrantar tus convicciones para que vuelvas a ti, para que vuelvas a ti mismo. Por eso es que dice Adot, se trata de un llamado de individuo a individuo, ¿no? Este término a mí me gusta mucho porque la filosofía antigua descansaba justamente en esa interacción entre el filósofo o los pretendientes a filósofo los filósofos mismos. Es decir, se trata de llevarte a la convicción de que te cuides a ti mismo. Y en ese sentido, pues, la filosofía tenía ese llamado de individuo a individuo para corregir su vida. Si eso ha pasado a la modernidad, ya no estoy tan seguro, Víctor, porque hasta donde yo alcanzo a ver, los temas que trabajó Adot y que han tenido gran repercusión, ¿eh? No estamos hablando de un filósofo desconocido. En Francia lo admiran muchísimo y lo mismo a Foucault, pero, pero no es la corriente dominante en filosofía hoy, ¿no? Es decir, la filosofía hoy no te lleva a ese cuestionarte a ti mismo que estas filosofías se proponen. Y creo que esa es la gran importancia de Adot, ¿no? De hacernos ver que la filosofía tiene como núcleo ese reflexionar sobre sí, que esa es parte de nuestra actividad. Pero como veíamos también al inicio de este curso, pues muchos filósofos lo hemos olvidado, ¿no? Y en realidad hemos separado por completo lo que sabemos de lo que somos, mientras que estas filosofías, justo desde la primera ocasión decíamos, exigen una perfecta concordancia entre lo que se dice y lo que se es, lo que se propone y lo que se vive. Por eso es que la vida es también una enseñanza, ¿no? Como dice Sócrates, yo no lo enseño con palabras, pero lo enseño con mis actos. Es decir, en mis actos pueden leer lo que creo que es justo y lo que no. En ese sentido, yo no estoy seguro que esto caracterice la filosofía moderna, Víctor. ¿Sí quedó respondido? sí, sí, claro, creo que es más una pregunta que no tendría que ser respondida así de tajo, sino explorada, ¿no? Ajá. Bueno, porque de alguna manera, porque hace rato usted decía, ¿no? Por ejemplo, señalaba esta idea de la muerte que presenta Sócrates, ¿no? Y recordé que hace unos días yo me veía muy angustiado, no sé por qué, me veía muy angustiado de que sentía que iba a morir. Entonces decía, ay, pero pues si me muero, de todos modos, pues yo qué sé de la muerte, ¿no? Sin acordarme que Sócrates ya había dicho eso, ¿no? Pues si me muero, pues ya, o sea, ¿de qué me voy a preocupar, no? No me voy a preocupar si hice o si no hice, o X o Y. Y entonces ahorita que usted dice eso, y leo estas palabras de Adot, ¿no? Que dice, Sócrates seguirá siendo así el modelo del filósofo ideal, cuya obra filosófica no es más que su vida y su muerte, ¿no? Pues de alguna manera eso me relaja un poco, no sé, porque justamente, pues, ¿qué puedo saber yo después de la muerte? Pues nada, ¿no? Bueno, pero la otra también era, justamente antes de esa frase, dice, no puede haber verdadera filosofía sino en lo cotidiano, ¿no? Y aquí
Adot describe cómo sí, o sea, la filosofía, como usted dice, ¿no? Se puede hacer en el mercado, se puede hacer en la plaza pública, pero parte del mundo cotidiano y regresa al mundo cotidiano, pero para transformarlo, ¿no? Y de alguna manera me pregunto yo, esta figura de Sócrates que nos regala Platón y Jenofonte, ¿no? También, podría entenderse también como una figura, no sé, revolucionaria, transformadora. Eh, no creo que se pueda ver de esa manera, Víctor. Sin duda alguna supone una corrección de la vida misma, pero en ese momento no hay, me parece a mí, no solo en Sócrates, sino en toda la antigüedad, no hay una idea de transformación, por ejemplo, social, que creo que es en la que estás pensando, ¿no? Sí. No hay ninguna transformación social, no hay las condiciones para pensar el cambio de una sociedad, ¿no? A nadie se le ocurre, vamos a cambiar las cosas y vamos a transformar el mundo en que vivimos. Esa idea de que los seres humanos pueden cambiar sus condiciones sociales de existencia es muy tardía, muy tardía. En la antigüedad, desde luego, no existe, ¿no? Y mira, el mejor ejemplo que se me ocurre, así de bote pronto, es Espartaco, ¿no? Espartaco se levanta, tiene un gran éxito, ¿te acuerdas? Tiene un gran ejército. Bueno, ¿qué hace Espartaco? Pasa junto a Roma y no ataca a Roma. Todos los historiadores se han preguntado, bueno, ¿y por qué Espartaco no atacó a Roma? Si tenía a Roma a su merced, ¿no? Se pasa, se va para el norte, luego como no tiene nada que hacer en el norte, regresa para el sur y finalmente lo agarran y lo crucifican. ¿Por qué? Pues porque ni los rebeldes más violentos de la antigüedad tenían como propósito transformar la sociedad en la que vivían. Ese concepto no existía para nada, ¿no? Sí, claro, es una revolución en las conciencias y seguramente a Sócrates le costó la vida porque pues era demasiado pedir que te conmoviera y te rompiera tu esquema mental, ¿no? O sea, eso me parece que es muy serio, pero una transformación social no, esa idea sencillamente no podría ser, ¿no? Y no pudo ser pues hasta mediados del 18 por lo menos, ¿no? La idea de que se puede transformar las condiciones sociales de existencia es una idea extraordinariamente tardía. Por más que haya propósitos utópicos, y a lo mejor estás pensando en las utopías renacentistas, pero igual las utopías renacentistas no son transformar realmente la sociedad, es crear una sociedad nueva que no tuviera las taras actuales, ¿no? Por eso casi siempre aparecen como modelos de vida irrealizables, pero modelos al fin, ¿no? ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, ¿algún comentario más sobre esta parte? A mí me parece fascinante la figura de Sócrates y lo que va a significar para las filosofías helenísticas, de las que ya empecé a apuntar algunos rasgos para que vayan familiarizándose con ellas. ¿Algún comentario más? ¿No? Bueno, vamos a pasar Sí, entonces. quizá, bueno, ay, perdón. Sí, a mí ¿Cómo? nada más es rápido, a mí como que se me hace muy interesante cómo al final de este apartado, Adot recupera un poco esta comparación que hace Nietzsche entre Jesús y Sócrates, ¿no? En tanto que redescubre como una característica del filósofo comprometido, esta ironía y no tenerle miedo a la vida, ¿no? Como que se me hace muy fuerte cómo Nietzsche puede llegar a hacer esta diferencia tan fuerte, ¿no? Entre dos personajes que al principio incluso del apartado veíamos que han sido puestos paralelamente a través de la historia, ¿no? Y justo siento que va mucho del lado de esto que ya comentábamos, ¿no? De la concepción del mal según el cristianismo y cómo hay como esta intención de generar miedo y esta dialéctica entre miedo y seguridad, ¿no? A través de la figura de Jesús y cómo el propio Sócrates
encarna otros principios completamente distintos, ¿no? A través de esta ironía y de mirar pues la absurdidad, el absurdo con humor, ¿no? Por así decirlo. Claro que no es un absurdo, pero esta imposibilidad de acceder al saber, pues la mira no con angustia, sino con humor, y a mí se me hace justo una actitud muy filosófica, no angustiarse ante la vida, no desesperar de la realidad, ¿no? Es interesante, sí, por supuesto, Nietzsche apuesta por Sócrates y no por Jesús, ¿no? Obviamente. ¿Y por qué lo hace? Pues por esto que señalas, ¿no? Porque en Sócrates hay esa risa todavía, esa ironía, ¿no? Ese placer por la vida. Sí, también ese rasgo va a reaparecer en las filosofías helenísticas, porque ellos van a decir, mira, si haces recuento de tu vida, si tú cuentas los días buenos y los días malos que tienes, los días buenos son muchísimo más. Las desgracias, las desventuras existen, pero no son lo fundamental de la vida. De manera que casi todas ellas te van a decir, aprende a vivir, aun si las cosas no van bien, porque en realidad la vida es mucho más placentera y disfrutable que negativa, ¿no? Y ese sentido de las filosofías helenísticas a mí me gusta bastante, ¿no? Porque lo que te dicen es, sí, por supuesto, ¿no? La vida incluye momentos muy amargos, pero no es eso lo fundamental. Y no te dejes, por ejemplo, Marco Aurelio va a decir, no te dejes abrumar por todas las cosas que te amenazan. No te dejes abrumar por eso. Reduce tu concepción al presente que estás viviendo y al ámbito de la libertad en el que estás actuando. Y lo demás, pues mira, protégete a ti mismo en ese sentido, ¿no? Y ríete bastante, ¿no? De hecho, por ejemplo, las anécdotas del humor de Epicuro son bastantes, ¿no? Según parece, según dicen, cuando encontraba un mago o un augur, ¿no? O a uno de esos, se reía sin parar, ¿no? Sin parar. No podía dejar de reírse ante semejantes estúpidos, ¿no? En fin, hay ese sentido del humor, sobre todo en Epicuro, ¿no? Epicuro es un gran reidor, es cierto, porque ya se liberó, como lo veremos, ya se liberó de todas las penas religiosas, del más allá, ya se liberó de todo eso, ¿no? Y entonces de hecho, hay una frase de los epicúreos que me gusta mucho, que es en realidad, utiliza los días, ¿cómo es esta expresión en latín? En fin, lo voy a recordar. Sonríe ante la vida, sonríe ante lo que está pasando, porque estos días, aprovéchalos porque son días festivos, ¿no? Ya me dirán cómo es la expresión en latín, porque se me acaba de escapar. Bueno, en fin. ¿Algún comentario adicional? Pasemos entonces a la definición del filósofo en el banquete, que es una sección extremadamente importante. ¿Quién la leyó y nos dice qué encontraron ahí o qué hay ahí en la parte de Adón? Venga, Eric. La definición del filósofo en el banquete. Bueno, doctor, lo que hay aquí es una especie como de, ¿cómo le podría decir? Una especie como de génesis, ¿no es cierto? En torno, digamos, al concepto que tiene de Sócrates del filosofar, ¿no es cierto? Aquí lo más interesante de todo, y usted ya ahondará más en este asunto, tiene que ver con una cuestión que resulta crucial. Es decir, el filósofo es aquel persona que se ocupa un lugar intermedio entre el saber y un no saber, ¿no es cierto? Y este lugar intermedio es el que precisamente le exige, pues, siempre ir hacia adelante en el acto de conocer. Lo relaciona de esta manera Sócrates, además, con el banquete, porque encuentra
Espérame, pero es que aquí tengo aquí mis hojas. Encuentra que la manera en la que en la antigua Grecia se concibe Eros, ¿no es cierto? Es propia también de cómo se concibe la filosofía, ¿no es cierto? Siempre no deja de verse pues este punto intermedio, ¿no? Entre ambos hemisferios, y eso pues es lo que da lugar pues a la prosecución propiamente platónica. Sí, dice Adot, el verdadero tema del banquete es el amor, ¿no? El amor. Eso es fundamental porque es de ahí de donde va a salir justamente la idea de que la filosofía es amor, ¿no? Y entonces dice Adot, en realidad el tema del banquete es asociar la figura de Eros a la figura de Sócrates, mostrar que en realidad Sócrates es Eros, ni más ni menos, y que siendo Eros es efectivamente, ocupa un lugar el mismo que Eros de mediación, ¿no? ¿Qué sucede en el banquete al inicio? Cuéntenme. Deseo más participación de ustedes. El sentido profundo del diálogo, dice Adot, es la asociación, el entremezclar la figura de Eros y de Sócrates. Uno en el plano mítico, otro en el plano histórico, como figura del filósofo. Eros y Sócrates. ¿Quién es Eros? A ver, cuéntenme. De acuerdo con lo que narran en el banquete. Bueno, se supone que es como, ay, perdón, sí. No, tú, adelante. Va. Pues se supone que es como un hijo de un encuentro acá como un poco sui generis, por así decirlo, ¿no? Hay como esta diosa que encarna pues la carencia, la pobreza y este tipo pues de potenciación, y pues tiene como un encuentro amoroso acá un poco extramarital con el dios que encarna justamente como toda la riqueza y pues las potencias, ¿no? Entonces de este encuentro amoroso surge pues una figura con una dualidad fundamental, ¿no? Que es justo ese ser en medio, ¿no? De la pobreza y la riqueza, ser este ser que está siempre en camino a acercarse hacia lo que no posee, ¿no? Y justo, pues... Por eso no es un dios, ¿no? Dice, por sí, eso no es es un un dios, daimón, ¿no? ¿no? Y eso Es me un llama daimón, también mucho la es un atención, daimón, ¿no? porque si fuera Dios no necesitaría nada, no carecería de nada, ¿no? Pero este sí carece, entonces no puede ser Dios, dice Platón, ¿no? Continúa, por favor. Tienes apagado tu micrófono, Marco. Ay, perdón, sí. Pues justo, digamos que a través de esta metáfora podemos concebir la filosofía como el modo de vida consagrado justo al ideal de la sabiduría, en tanto que reconoce estar en la no sabiduría, ¿no? Esta analogía justo nos pone en el punto de que el filósofo es un punto intermedio diferente a los dioses, diferente a los sabios y a los ignorantes, ¿no? No cae en ninguna de estas, y por eso Adot nos dice que está dentro del mundo y fuera del mundo, ¿no? Esa concepción del filósofo como aquel que está y no está, se me hace justo caracterizarlo como este ser en la transición, ¿no? De la carencia y pues la riqueza, ¿no? La escasez y... Tienes razón, pero vamos un poquito más despacio. Resulta que Peña, la pobre, la molada, ¿no? La miserable, llega a la fiesta de Afrodita. Es muy importante porque es el día del nacimiento de Afrodita. O sea, estamos, a ver, entre paréntesis, Afrodita va a ser el papel de la mamá de Eros a lo largo de toda la cultura occidental, ¿no?
Si alguien se interesa en este tema, hay unos artículos extraordinariamente hermosos sobre el amor en los libros de Panofsky, de Erwin Panofsky. Hay ahí varios ensayos sobre el amor en donde Afrodita siempre es la mamá de Eros, ¿no? Y Eros es un niño, como lo describen aquí, travieso, pero juguetón, pero también carente, ignorante, ¿no? A mí la figura esa me parece interesante describirla porque me parece que se aplica bien a los filósofos. Dice, hijo de Peña siempre es pobre, mendigo, indigente. O sea, así somos, ¿no? Pobres, mendigos, indigentes. Pero es también hijo de Poros y por tanto es inventivo y astuto. Por ejemplo, las representaciones renacentistas, estas que les hablo de Panofsky, que son preciosas, siempre Eros o Cupido sale a cazar, ¿no? Sale con su arco y su flecha, ¿no? Y tira para todos lados, ¿no? Es astuto y tal, pero tira para todos lados. Y por ejemplo, la iconografía de la época lo representa o ciego o con un vendaje en los ojos, ¿no? Porque Eros o Cupido tira ciegas y nunca se sabe a quién va a herir ni por quién, ¿no? Y entonces, claro, hay que explicarse por qué los buenos se enamoran de las malas y las buenas se enamoran de los malos y por qué nunca acierta uno en la elección. Pues es que Cupido es ciego, ¿no? Y entonces va tirando. Hay algunas representaciones muy bonitas, porque por ejemplo, hay algunas en las que Eros y la muerte salen a cazar con sus arcos, pero la muerte también es ciega. Por eso es que pueden morir jóvenes, viejos, no importa, de COVID o lo que sea, ¿no? Porque la muerte tira a ciegas también, entonces pues, le atina al que se puede, ¿no? Pero Eros, que es muy astuto, aprovecha que la muerte se duerme y le roba su arco. Y entonces viene una serie de aventuras muy simpáticas. Normalmente en estos cursos lo que hago es leer unos poemas de Góngora, que son preciosos, ¿no? En donde a Eros, ya es hora, casi, a Eros le pica una abejita, ¿no? Le pica el dedo una abejita. Y entonces va con Afrodita y mamá, me dolió mucho, mucho, mucho el piquete de la abejita, ay, ay, ay. Y entonces le dice a la mamá, ay, hijo, si supieras qué piquetes das tú, si supieras qué piquetes te tiras tú y que tiras a todos lados, verías realmente lo que es dolor, ¿no? Es un poema muy bonito porque, claro, con Góngora es un romance muy bonito, ¿no? Porque dice, ay, hijo, si te dieras cuenta de las heridas que tú provocas, ¿no? No son las de una abejita, son mucho más graves, ¿no? Bueno, todo esto para contar que efectivamente el nacimiento de Afrodita es importante porque va a ser el papel de la madre de Eros, del acompañante permanente de Eros. Sí, la próxima vez si tengo tiempo, les busco el poema y algunos artículos de Panofsky que son hermosísimos. Marco. Ah, no, solo era un dedito. Sí, por favor. Sí, bueno. Bueno, hijo de Peña es pobre, indigente y mendigo, pero es hijo de Poros también. Es inventivo y astuto. Eros es siempre necesitado. Deseo, está descalzo, duerme en el suelo. Si ustedes ven, normalmente cuando estamos en presenciales, yo llevo los libros de Panofsky para que vean las representaciones de Cupido durmiendo en el suelo, ¿no? Porque hay muchas en que efectivamente es un gordito bastante simpático, que está así dormidito, ¿no? Y cuando está dormidito parece inofensivo, pero no es nada inofensivo, ¿no? En realidad es bastante peligroso, ¿no? Está sucio, es seco, descalzo, duerme en el suelo, pero también es valiente, audaz, hábil cazador, siempre urdiendo alguna trama, mago, hechicero y sofista. Vean ustedes ¿por qué cito esto? Porque me parece una descripción interesante del filósofo, ¿no? Es indigente, mendigo, pobre, pero no carece de recursos, hábil con la palabra,
cazador, ¿no es cierto? Hábil cazador, siempre urdiendo alguna trama. Es un sofista, es un especialista de la palabra. Sí, me parece que es interesante esta imagen, por eso la cito, ¿no? Por eso es que se le puede aplicar al filósofo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más encontraron? Diotima, dice Adot, ha planteado una contradicción entre el sabio y el ignorante. Una contradicción además radical. ¿Se es sabio o no se es? No hay punto medio. No hay más que sabios e ignorantes. No hay puntos medios. No se es más o menos sabio, sino se es sabio o no se es. Desde este punto de vista, no podemos decir que el filósofo no sea un intermediario entre sabio y no sabio, pues de acuerdo con el esquema, si no se es sabio, entonces se es necesariamente no sabio. O sea, no hay medias tintas. Por los estoicos van a hacer suyo esta idea. Sabio es aquel que llega a la excelencia. Según los estoicos, o ha habido muy pocos o no ha habido ninguno. Y todos los demás son ignorantes. Todos los demás. O sea, no hay vuelta. Porque los estoicos pensaban que para llegar a la arete, a la excelencia moral, se tenía que estar sin falta y que no era preciso cometer enormes faltas para estar en la mala moral, ¿no? Entonces usaban una metáfora que es muy simpática, se las voy a comentar, porque decían, mire, una falta moral es una falta moral. No importa si es chiquita o es grandota, es una falta moral. Entonces, si usted comete faltas morales, no está en la virtud, aunque sus faltas sean pequeñitas. ¿Por qué? Porque o se es sabio o no se es. Y decían ellos, mire, lo mismo se ahoga usted en el Océano Pacífico que en una basinica. Entonces, un mal pequeño ya es un mal. De manera que si no es sabio, pues es un ignorante. Todos son unos ignorantes, ¿no es cierto? Pero además, entre los sabios, Diotima introdujo esta división. Hay los que son inconscientes de su sabiduría, que son los propiamente insensatos, y los que son conscientes de su sabiduría, de su no sabiduría, que son los filósofos. O sea, hay una primera división. ¿Se es sabio o no se es sabio? No hay medias tintas. O se está en la virtud o no se está en la virtud. Pero entre los que no estamos en la virtud, también hay una división. Hay quienes están inconscientes de esa ignorancia y hay quienes están conscientes de esa ignorancia. Los inconscientes de la ignorancia son los insensatos, los que no van a corregir su vida porque ni idea tienen de que haya que corregirla. Pero hay otros que son conscientes, como en el caso de Sócrates, que no sabe nada, pero sabe que no sabe nada. Y estos son los filósofos. ¿Qué papel van a ocupar los filósofos? Justamente el intermediario entre el sabio y el ignorante. Es decir, el filósofo tiene una carencia, pero conoce de su carencia. Sabe que no ha alcanzado la sabiduría, pero está consciente de ese no alcanzar la sabiduría y por tanto la anhela, la busca, exactamente igual que Eros persigue de aquello de lo que carece. Eros no es un dios porque carece de algo y lo busca. El filósofo es un intermedio, un mediador también, porque igual que el Eros tiene una carencia, intenta subsanarla, intenta resolverla. ¿Sí queda claro? Vean ustedes lo que está diciendo Adot, que es muy interesante, ¿no? El filósofo no es un sabio, pero no es un insensato. No es un sabio porque no ha alcanzado la sabiduría y probablemente no la alcanzará nunca, pero no es un insensato porque sabe de su no sabiduría. Y por eso, esa es la figura que ocupa Sócrates. Esa es la definición que, según Adot, surge del banquete. El filósofo es aquel consciente de su no saber, pero que tiene la impulsión por saber, que busca esa sabiduría aun si sabe que no la va a alcanzar. Entre el sabio y el no sabio no hay grados. Entre el sabio y el no sabio hay una barrera fundamental. Pero entre el insensato y el filósofo sí hay grados.
Es decir, hay grados en que el filósofo se acerca a la sabiduría y es consciente de su no saber. Y por el contrario, los ignorantes, los insensatos, son aquellos que no son conscientes ni siquiera de ese no saber. Conforme a esta, dice Adot, conforme a esta oposición de contrariedad, los filósofos son intermedios entre los sabios y los insensatos. No entre los sabios y los hombres, porque ya sabemos que sabio no tiene contrapartida. No hay más que sabio y nada más, y no hay grados. Esta oposición es justamente la división platónica, o sigue la división platónica entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Entre estos bienes no hay término medio porque es una contradicción. Y eso es lo que van a retomar los estoicos. Hay lo que es bueno y lo que no es bueno. Y no hay términos medios. No se puede ser tantito bueno o tantito malo, ¿no? Si se comete el mal, se es malo, punto. Si se comete el bien, se es bueno. Y no hay medio buenos y medio malos, como solemos pensar en México, ¿no? Que se nos hace que aquí somos medio buenos y medio malos, pero no para la filosofía. Se es bueno o no se es bueno. Y si no se es bueno, entonces se es malo. Pero hay grados en que se es malo, exactamente igual que hay grados en los que se acerca o no a la sabiduría. Por eso les decía que los estoicos afirmaban, igual te ahogas en el Océano Pacífico nadando en Acapulco, que te ahogas cayéndote en la Basinica, ¿no? Da lo mismo la cantidad de agua, ahogado estás, ¿no? ¿Sí se ve? Esa es la diferencia que establecía Platón y que siguen efectivamente los estoicos. El sabio, lo que es bueno, son absolutos. No admiten variaciones. No se puede ser más o menos sabio o más o menos bueno. Pero lo que es intermedio, lo no bueno ni malo, o el filósofo, es susceptible de variaciones, de más o menos. El filósofo nunca alcanzará la sabiduría, pero puede progresar en esa dirección. Me detengo porque quedan unos minutos. Ya vamos a terminar este apartado que es muy bonito, ¿no? Porque define bien al filósofo y ya nos permite, ahora sí van a ver de qué manera esto va a repercutir en todas las filosofías posteriores. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Esta es muy rápida, está en la página 60. Ajá. Ahí Adot dice, Platón instaura pues una distancia insuperable entre la filosofía y la sabiduría. ¿Qué tipo de distancia es esta? La que acabamos de mencionar. ¿Se es sabio o no se es sabio? El filósofo no es un sabio. El filósofo no es un sabio. El filósofo es ese personaje intermedio. El filósofo no es un sabio porque no ha alcanzado la sabiduría. A esa se refiere. ¿Sí? Hay una barrera. A ver, déjame contarte. Entre las filosofías helenísticas justamente hay eso. El sabio, entre los estoicos, por ejemplo, que la figura del sabio es muy paradigmática. Entre los estoicos, el sabio es el que todo lo resuelve y todo lo sabe, aun si no se lo has contado. Todo lo ha visto bien, nunca se equivoca. Le puedes comprar un coche usado porque él te va a decir si sirve o no. Le puedes te puede pedir prestado porque seguro que te va a pagar. El sabio es irreprochable, inalcanzable. Y los demás, pues vamos en el camino, ¿no? Esa es la distancia que establece Platón y que los estoicos van a retomar. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Ahora, déjenme decirles lo que vamos a leer para la próxima vez, porque si no, no van a saber qué hacer. Como ya vamos a terminar esta parte, vamos a abandonar a Dot un tiempo y nos vamos ya a las filosofías helenísticas. Les pido que vayan a Diógenes Laercio, el libro 7 ya lo tienen, ya se los envió Yaret, es el libro 7 de Diógenes Laercio. Y por favor lean del parágrafo 1 al 19 y del parágrafo 84 en adelante. Nos vamos a concentrar en la ética, pero les pido que lean el inicio para comentar cómo nació el estoicismo, porque ahí cuenta la historia de Zenón de Sitio. ¿Sí queda claro?
¿Puede repetir la paginación, por favor? Bueno, Son parágrafos los parágrafos, sí. del 1 al 19, que es la vida de Zenón fundamentalmente, la manera en que funda el estoicismo, y luego del 84 en adelante, que es la parte ética. Del libro 4, ¿verdad? Dijo. No, 7. Ah, El libro, gracias. el libro 7 de Diógenes Laercio. Ese es el que les envió Yaret, creo. ¿O les enviaste todo, Yaret? Sí, les envié todo el libro. Ah, no, no, no. Entonces, yo pensé que les habían enviado solo el libro 7. Es el libro 7 y los párrafos que les indiqué. El libro de Diógenes Laercio está dividido en capítulos dedicados cada uno a una escuela. Y el libro 7 es el que corresponde a los estoicos. Yo, de todas maneras, voy a seguir otros resúmenes de los estoicos, porque hay muchos. De hecho, hay un librazo inmenso sobre todos los fragmentos estoicos que existen. Es un libro muy bonito que yo tengo en italiano, porque el alemán no se puede conseguir, que se llama justamente Stoici Fragmenta. Bueno, yo me apoyaré en otros textos. Yo trataré de animar los comentarios con textos adicionales y tal, y vamos a ir hablando de la ética de los estoicos, ¿sí? Ya vamos a ver de qué manera esta figura de Sócrates va a repercutir. Entonces vamos a terminar en la primera parte de la clase con este apartado, pero luego nos iremos a los estoicos, ¿ok? ¿Sí queda claro? Para el jueves, ¿alguna pregunta? No, profesor. Bueno, espero que la clase de hoy haya sido interesante. A mí me parece, este curso quiere también ser un pequeño homenaje a Pierre Hadot y a Michel Foucault, leerlos en sus textos, ¿no? Textos que casi nunca enseña nadie, por cierto, ¿no? Bueno, pues entonces nos vemos el próximo jueves, si les parece bien.